El Maximato fue un periodo histórico y político de México que abarcó desde 1928 con el gobierno de Emilio Portes Gil como presidente interino del país hasta 1934 con el inicio del gobierno de Lázaro Cárdenas. Este periodo se caracterizó por la influencia de Plutarco Elías Calles en la política mexicana, el cuyo apodo de jefe máximo de la revolución deriva el nombre de este periodo. Durante el Maximato, 3 personas fueron presidentes de México: Emilio Portes Gil, que gobernó como presidente interino tras el asesinato de Álvaro Obregón; Pascual Ortiz Rubio, que fue presidente tras las elecciones convocadas por Portes Gil; y Abelardo L. Rodríguez, quien fue presidente interino tras la renuncia de Ortiz Rubio. Emilio Portes Gil fue presidente de México tras el asesinato del presidente Álvaro Obregón. Su periodo presidencial duró del 1 de diciembre de 1928, fecha en que debía de iniciar el gobierno de Obregón, hasta el 5 de febrero de 1930, fecha en que dio inicio al mandato del presidente constitucional Pascual Ortiz Rubio. La presidencia de Portes Gil se vio influida fuertemente por Plutarco Elías Calles, y se llegó al punto en que él escogió a los miembros del gabinete presidencial, a pesar de lo cual Portes Gil pudo llevar a cabo sus propios proyectos políticos en el país. El 3 de marzo de 1929 inició la rebelión escobarista, con la publicación del Plan de Hermosillo, que acusaba a Calles de la muerte de Álvaro Obregón. Se declaraba en contra del gobierno de Portes Gil y proclamaba como presidente al general José Gonzalo Escobar. Esta insurrección permitió que Calles fuese convertido en secretario de Guerra y de Marina, cargo que aprovechó junto con la rebelión escobarista. Entre las principales acciones durante la presidencia de Portes Gil destacan la creación del Partido Nacional Revolucionario el 4 de marzo de 1929 y la organización de las elecciones presidenciales de 1929, en las que los principales contendientes fueron José Vasconcelos y Pascual Ortiz Rubio. Pascual Ortiz Rubio fue presidente constitucional de México de 1930 a 1932. Obtuvo el cargo en las elecciones presidenciales extraordinarias de 1929 y lo ocupó desde 1930 hasta 1932. Durante su gobierno hizo frente a las repercusiones de la crisis económica mundial iniciada en 1929. Se redactó la Doctrina Estrada, la cual dice que México no debe juzgar ni para bien ni para mal los gobiernos ni los cambios en el gobierno de otras naciones. Se promulgaron la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Crédito Agrícola y el Código Penal. Igualmente, en México, durante el gobierno de Pascual Ortiz Rubio, se hizo miembro de la Liga de las Naciones, amplió la red telefónica del país y ratificó la libertad de cultos. Su elección estuvo plagada de irregularidades. Fue muy disputada y existen dudas sobre la veracidad de los resultados oficiales que permitieron a Ortiz Rubio convertirse en presidente. Tras 2 años de mandato presentó su renuncia y es hasta la fecha el último presidente de México que ha renunciado a su cargo. Abelardo siempre estuvo influenciado por Plutarco Elías Calles durante su gobierno, ya que impartió una educación socialista y condenó a los movimientos obreros del país. Lo más importante de su gobierno fue la promulgación de la reforma agraria. Reformó la ley de patrimonio ejidal, estableció el banco hipotecario y de obras públicas. El 5 de enero de 1934 estableció el salario mínimo y envió al Congreso la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Abelardo siempre estuvo influenciado por Plutarco Elías Calles durante su gobierno, ya que impartió una educación. En 1934, Lázaro Cárdenas del Río fue electo presidente constitucional de México. La influencia de Calles sobre la vida política del país dio origen a que las personas que ocuparan la presidencia de la República durante esos años fueran consideradas meros títeres cuyas decisiones no eran propias, sino que correspondieran al modo en que Calles manejaba los hilos de la política. Sin embargo, no está del todo claro hasta dónde llegó realmente su poder personal y en qué consistía. Las fuentes escritas de aquella época muestran, debido a intereses partidistas o de grupo, opiniones divergentes. Por un lado, la leyenda negra, promovida por el sector católico principalmente, de que Calles poseía una influencia siniestra que infundía temor entre el pueblo. Por el otro, la versión que muestra al jefe máximo como el patriarca intachable y bondadoso que sus seguidores quisieron ver siempre en él.